Ojalá que los hombres y las mujeres entiendan lo que esto significa, ¿sabes? Las personas conciben el cristianismo simplemente como algo que ofrece el perdón por nuestros pecados, que Dios dice, muy bien, te perdono, pero que sigues siendo exactamente igual que antes y vuelves al mismo viejo mundo con tus mismas viejas debilidades. Y ahí estás, igual que siempre. Y fracasas y vuelves a pecar y vuelves a pedir perdón y vienes y vas, te levantas y caes. Eres exactamente igual, solo que ahora Dios te perdona cuando se lo pides. Pero el cristianismo no es eso. Quizá eso sea su comienzo esencial, pero no es más que el comienzo. Esto es lo esencial. Que toda mi posición cambia, que toda mi relación con Dios se ve alterada. No solo estoy en paz con Él, sino que tengo una relación completamente nueva. Esa es la diferencia. No estamos, dice el apóstol, bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:15, con lo que quiere decir que por naturaleza todos estamos bajo la ley de Dios. Si no estás reconciliado con Dios, si no crees en Cristo y su muerte en la cruz, si no eres una persona perdonada a causa de esa fe, te diré exactamente en qué posición te encuentras. Estás bajo la ley de Dios. Dios te trata como legislador. Aquí dice, están mis 10 mandamientos, respétalos. Si puedes respetarlos, me daré por satisfecho. Si no puedes, te castigaré. Eso es estar bajo la ley. Todos nosotros estamos sometidos a la ley de nuestro país y esa es la situación. La ley establece sus normas. Dice que si las incumples, se te juzgará y si se te declara culpable, sufrirás el castigo que corresponda a ese delito en particular. Estamos bajo la ley y sin Cristo toda la raza humana se encuentra en esa posición. ¿Y sabes qué es lo que te exige la ley de Dios? Los 10 mandamientos. No tendrás ningún otro Dios aparte de Él, no te harás imágenes de Él, no tomarás su nombre en vano, respetarás el día de reposo, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás a la mujer del prójimo, o tu siervo, su criada, su buey o su asno, y hay mucho más. Y luego Cristo lo resume todo de esta forma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Esa es la ley de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que cumplir por naturaleza. Dios dice, ahí está mi ley. Esas son mis exigencias. Ese es el patrón según el cual te juzgaré. Y si no lo respetas, te castigaré. En eso consiste estar bajo la ley. Esa es la tarea que tienes por delante. Por supuesto, dices que no necesitas ayuda. Confías en tu propia capacidad, en tus conocimientos y en tu educación, en tu moralidad. No necesitas ayuda. Muy bien. Tampoco se te presta. Y esa es la vida que tienes que vivir sin ayuda. Y, por supuesto, el resultado es que eres incapaz de ello. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice el apóstol, es imposible. Ningún hombre puede respetar la ley de Dios, ningún hombre lo ha hecho jamás. Todo el mundo es culpable ante Dios. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estás, pues sigues bajo la ley. No puedes respetarla, eres incapaz, eres un fracaso, eres desdichado, vas envejeciendo, vas a morir y después de tu muerte te presentarás ante Dios en el juicio y no puedes evitarlo. Estás completamente desesperado. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Y es tan imposible que lleva a muchos a decir, muy bien, ya estoy condenado de todas formas, voy a aprovecharlo lo mejor que pueda. Voy a disfrutar de mi dosis de pecado mientras esté aquí. Eso te hace pecar más aún. Y luego llega una mayor culpa aún. Y estás completamente desvalido y desesperanzado. Así es bajo la ley. Pero esta cruz, la cruz del Señor Jesucristo, obra un cambio absoluto. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia, dice. Tú que has creído en el Señor Jesucristo y en su muerte en la cruz, has sido tomado de esa posición y puesto en otra radicalmente nueva. Estás bajo la gracia
Y la gracia es un favor inmerecido. Es la bondad que se demuestra a personas que no merecen más que el castigo. La gracia es Dios, porque es Dios mirándonos favorablemente cuando no merecemos nada en absoluto. Eso es lo que significa bajo la gracia. Significa que para ti Dios ya no es solo un legislador, es tu Padre. Es el Padre que te ama con un amor imperecedero. Es el Padre que te mira benignamente y te desea bendecirte. Es alguien que dice, eres mi hijo, yo soy tu padre, te otorgaré mi propia naturaleza. Contaré los mismísimos cabellos de tu cabeza sobre su número. No te ocurrirá nada sin que yo lo sepa. Eso es estar bajo la gracia. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia entre una relación legal y una relación de amor. Te encuentras en una posición completamente nueva y es la cruz quien te sitúa ahí. Estás bajo la gracia y ya no tiemblas de espanto frente a Dios. Sabes que a pesar de que eres indigno, es tu Padre y dices, Padre mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y sabes que te mira benévolamente, sabes que es paciente, longánimo, sabes que tiene la determinación de restaurarte a la perfección con que te creó originalmente y que todo su amor, su gracia y su compasión obran a tu favor. Permítaseme expresar la última idea de esta forma. La cruz transforma por completo todo el problema de la vida en este mundo mientras permanezcamos en él. Y lo hace de la siguiente forma. Crees en el Hijo de Dios y su muerte en la cruz, y Dios pone su Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo es un espíritu poderoso, es un espíritu de poder. ¿Cómo puedo vivir en este mundo? Espíritu de poder. ¿Cómo puedo vivir en este mundo? El mundo, la carne y el diablo siguen siendo los mismos. ¿Qué sentido tiene creer en tu evangelio? Dirá alguien. Tengo que volver al mismo mundo y todas las fuerzas del mal y del infierno siguen ahí en mi contra y yo sigo siendo la misma persona. No, no lo eres. Cree en el Señor Jesucristo y te convertirás en una persona nueva. Ya no estarás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estarás en Adán, sino en Cristo. Y más aún, se pone en ti el Espíritu de Dios y es un Espíritu poderoso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol a los filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también, y esto es lo que en muchos sentidos me resulta lo más maravilloso de todo, en el momento en que me convierto en un hijo de Dios, en el momento en que comprendo que ya no estoy en Adán sino en Cristo, en el momento en que paso de estar bajo la ley a estar bajo la gracia, ¿sabes lo que me pasa? Se me abre la puerta del cielo y puedo empezar a orar. Y todos hemos sabido lo que es dirigirse a Dios en oración. ¿No es así? Algunos de nosotros recordamos haber leído de las terribles experiencias de hombres cuyas embarcaciones fueron torpedeadas en alta mar durante la Segunda Guerra Mundial y también durante la Primera. Quizá estuvieran ahí en pequeñas balsas durante interminables días. Se les había acabado la comida y el agua y estaban a la deriva y parecía que todo había acabado y no veían que nadie viniera en su rescate. Estaban desesperados y no sabían qué hacer. Entonces alguien decía, ¿qué tal si oramos? Ninguno de ellos había orado en años, ni habían pensado en Dios siquiera, pero en su tribulación se acordaron de él exactamente igual que los pasajeros del Titanic, el barco insumergible, cuando cruzaban el Atlántico en abril de 1912. Aquel domingo por la tarde, en medio de la música de la orquesta y el jolgorio general, de la satisfacción ante la maravillosa proeza del hombre al crear un barco que no se podía hundir, llegó el golpe. Se habían estrellado contra un iceberg y en el momento del choque la orquesta que había estado interpretando jazz comenzó a tocar más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Todos sabemos lo que es dirigirse a Dios en oración, pero la pregunta vital es esta, ¿podemos orar? ¿Tenemos algún derecho a orar? ¿Qué es la oración? Ahora bien, la oración significa presentarse ante Dios, significa dirigirse al Dios Santo y Todopoderoso que está en el cielo mientras nosotros estamos en la tierra, el Dios del que hemos hecho caso omiso y al que hemos vituperado, desdeñado y rechazado. ¿Cómo podemos presentarnos ante Él? La respuesta es que no podemos hacerlo en nuestro estado natural. Dios no oye a los pecadores, Juan 9:31.
Solo hay una forma en que un hombre puede orar con confianza y seguridad, y es creyendo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escucha al apóstol. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y le gusta mucho decirlo, lo vemos en todas partes, porque por medio de él, dice el apóstol a los Efesios, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 2:18. No se puede ir a Dios más que a través de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Quizá hables al Dios que exista. Quizá grites en la noche con la esperanza de que algún Dios te oiga. Eso no es orar. Orar significa hablar al Dios que está en los cielos, que es poderoso para bendecir. ¿Cómo hacerlo? Solo hay una forma. Lee nuevamente al autor de la epístola a los Hebreos expresándolo de manera incomparable. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. Ese es el problema. ¿Qué hago cuando necesito ayuda? ¿Qué hago cuando fracaso? ¿Cuando sufro? ¿Cuando paso por una crisis? Necesito gracia para salir adelante en tiempos difíciles. ¿Cómo obtenerla? ¿Qué derecho tengo a hablar con Dios? Y solo hay una respuesta. El único derecho que tengo a hablar a Dios se deriva de que Cristo soportó mi castigo y me ha reconciliado con Dios, me ha dado paz con Dios, o tal como se expresa en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me abre la puerta del cielo y me proporciona la capacidad de orar. Y responde a todos mis acusadores. Si te arrodillas e intentas orar a Dios, hablar al Dios Todopoderoso, tu acusador empezará a hablar y responde a todos mis acusadores. Si te arrodillas e intentas orar a Dios, hablar al Dios Todopoderoso, tu acusador empezará a hablar. Te recordará la santidad de Dios. ¿Y cómo respondes? Solo hay una respuesta. Fue satisfecha en la cruz. La ley de Dios fue satisfecha y recibió su respuesta en la cruz. Tu conciencia hablará, sacará a la luz cosas del pasado. Tu memoria se despertará y te sentirás inútil y fatal. Tu acusador te estará acusando. ¿Cómo enfrentarte a él? Solo hay una forma de afrontarlo, y lo vemos expresado en uno de nuestros himnos, de John Newton. Sé tú mi escudo y refugio para que, cobijado en ti, pueda afrontar a mi más severo acusador y decirle que moriste por mí. Y es incapaz de responder. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado e injusticia. Y luego, cuando te avergüenza tu sentimiento de impureza e indignidad ante Dios, ¿qué es lo que haces? Solo puedes elevar esta oración. Cordero de Dios, cerca de tu costado atravesado, solo ahí puedo estar a salvo y gozar de paz. Cuántos enemigos y trampas me rodean, cuánto hay en mí de pecado y temor. Solo la gracia que me buscó y encontró me puede limpiar. Luz inmortal, de qué pureza debe ser el alma cuando, en presencia de tu escrutadora mirada, no se arredra, sino que con dulce calma puede mirarte y seguir con vida. Los ángeles que rodean tu trono pueden soportar tu consumidora pureza, pero sin duda ellos son los únicos, porque nunca jamás han conocido un mundo caído como este, como yo, que he nacido en un mundo oscuro y con una mente pobre. Podré presentarme ante el inefable y soportar en mi espíritu desnudo la luz increada. ¿Cómo podré?
Solo hay una respuesta. Este otro himno dice, hay una forma de que el hombre se eleve a esa sublime morada, una ofrenda y un sacrificio, las fuerzas de un Espíritu Santo, un abogado ante Dios. Estos nos preparan para la visión de la santidad en lo alto. Los hijos de la noche y la ignorancia solo pueden morar y morarán en la luz eterna a través de, y solamente a través de, el amor eterno. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él me ha proporcionado esa paz con Dios, me ha proporcionado una nueva naturaleza. Estoy en Cristo, ya no estoy bajo la ley, y estoy bajo la gracia, y me capacita para vivir. Puedo orar a Dios, puedo contestar a todos mis enemigos, tengo derecho a hablar hasta a Dios mismo en el cielo, en toda la gloria de su santidad. Digo, pues, ¿y puedes decirlo tú también? Lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.